Mi familia me excluía de las reuniones por ser rara y vergonzosa. No los invité a mi boda con un fundador tecnológico. Pero cuando mi foto estuvo en todas las portadas de negocios, aparecieron en mi mansión. Demasiado tarde para eso. Aprendí a ser invisible mucho antes de entender lo que significaba la soledad. Al crecer en Seattle, mi familia dejó claro que yo era la que no encajaba del todo. Mientras mi hermano mayor, Javier, destacaba en todos los deportes, y mi hermana menor, Isabela, encantaba a todo el que conocía, yo era la torpe que tropezaba con las palabras, derramaba bebidas en las cenas y no lograba entender las reglas no escritas de la cortesía social. Mi madre nunca lo dijo abiertamente, pero sus silencios lo decían todo. La forma en que presentaba a Javier e Isabela con orgullo, y luego hacía una pausa antes de mencionarme, como si esperara que alguien cambiara de tema primero. Mi padre era peor. Simplemente fingía que yo no estaba allí la mayor parte del tiempo. Sus ojos pasaban de largo junto a mí para centrarse en mis hermanos cada vez que estábamos en la misma habitación. La exclusión comenzó con cosas pequeñas. La fiesta de cumpleaños de un primo a la que, de alguna manera, mi invitación se perdió en el correo. Una barbacoa familiar en la que mi madre olvidó decirme que la fecha había cambiado. Tenía 15 años cuando me di cuenta de que no eran accidentes. Escuché a mi tía Patricia hablando con mi madre en la cocina durante el Día de Acción de Gracias. Realmente deberías haber dejado a Elena en casa, dijo Patricia, su voz cargada de falsa compasión. Simplemente hace que todos se sientan incómodos. ¿La viste tratando de hablar con el tío Jorge sobre su colección de sellos? El pobre hombre parecía que quería escapar por una ventana. La respuesta de mi madre fue peor que un acuerdo. Fue resignación. Lo sé, pero ¿qué puedo hacer? ¿Es mi hija? El tono lo decía todo. Yo era una carga, una vergüenza, algo que debía ser tolerado en lugar de celebrado. Después de eso, las exclusiones se volvieron sistemáticas. Las reuniones familiares ocurrían sin mí. Me enteraba de ellas a través de publicaciones en redes sociales, viendo a toda mi familia extendida reunida en una casa junto al lago o en un restaurante. Sus rostros sonrientes eran un crudo recordatorio de que no era deseada. Mis padres dejaron de poner excusas. Cuando pregunté por qué no me habían invitado a la celebración de compromiso de Isabela, mi madre simplemente dijo, pensamos que sería mejor así. Ya sabes cómo te pones en situaciones sociales. Tenía 22 años y trabajaba como analista junior en una consultora farmacéutica cuando conocí a Damián. Estaba presentando en una conferencia de biotecnología, hablando de su startup que desarrollaba herramientas revolucionarias para el diagnóstico del cáncer. A diferencia de todos los demás en mi vida, no me encontró torpe. Me encontró interesante. Hiciste la única pregunta inteligente en toda esa sesión, me dijo después, sus ojos verdes brillando con un aprecio genuino. Todos los demás estaban preocupados por los márgenes de beneficio. Tú querías saber sobre los resultados para los pacientes. Hablamos durante 4 horas esa noche, y 4 más al día siguiente. En un mes, éramos inseparables. Damián vio algo en mí que mi familia nunca había visto. Vio a alguien a quien valía la pena escuchar, conocer y amar. Cuando me propuso matrimonio 2 años después, lloré durante 1 hora. No solo porque lo amaba, sino porque por primera vez en mi vida, alguien me había elegido primero. Alguien me quería cerca. Alguien pensaba que yo era suficiente. No invité a mi familia a la boda. La decisión fue fácil, sin la culpa que pensé que sentiría. Habían pasado años dejando claro que no era bienvenida en sus celebraciones. ¿Por qué los incluiría en la mía? Mi madre llamó 3 días después de enterarse por un pariente lejano. Elena, ¿cómo pudiste no decirnos que te ibas a casar? De la misma manera que no me contaste sobre la reunión familiar en Portland el verano pasado, respondí con calma. O la de Vancouver el año anterior, o la fiesta de compromiso de Isabela, o la cena por el ascenso de Javier. ¿Sigo? El silencio al otro lado de la línea fue exquisito. Eso fue diferente, dijo finalmente, con la voz tensa. Sabes cómo eres en situaciones sociales. Intentábamos ahorrarte la incomodidad. Qué considerados, dije. Estoy devolviéndoles el favor. Adiós, mamá. Colgué antes de que pudiera responder.
Damián me rodeó con sus brazos y me dejé llevar por su calidez. Por primera vez, tenía a alguien que estaba verdaderamente de mi lado. La boda fue pequeña y perfecta. 50 invitados que realmente querían estar allí, que celebraron nuestro amor sin reservas ni vergüenza. Mi mejor amiga de la universidad, Natalia, fue mi dama de honor. La hermana de Damián, Sofía, me recibió en su familia con los brazos abiertos. Bailé hasta que me dolieron los pies y reí hasta que me dolió la cara, y ni una sola vez sentí que necesitaba hacerme pequeña para encajar en el lugar. Después de la boda, Damián y yo nos dedicamos a construir su empresa. Biosyn Diagnostics era su visión, pero me convertí en su socia en todos los sentidos. Mi experiencia en consultoría farmacéutica resultó invaluable. Mientras él se enfocaba en la ciencia, yo me encargaba de la estrategia de negocio, las alianzas y las vías regulatorias que llevarían nuestros productos al mercado. Trabajábamos 16 horas al día en una oficina estrecha, viviendo de café y comida para llevar, y con la certeza absoluta de que estábamos construyendo algo importante. La primera aprobación de la FDA llegó 3 años después de casarnos. La segunda, 6 meses más tarde. Para el 5º año, Biosyn tenía contratos con 12 importantes redes hospitalarias y una valoración que acaparó titulares. Mi familia no me contactó durante nada de esto. Ni cuando Biosyn apareció en TechCrunch. Ni cuando abrimos nuestra nueva sede. Ni cuando Damián y yo fuimos entrevistados en un noticiero local sobre innovación en salud. El silencio fue total. Y me convencí de que no me importaba. Estaba equivocada. Una parte de mí todavía quería que vieran en lo que me había convertido. No en la chica torpe que los avergonzaba, sino en alguien que había construido algo extraordinario. Alguien que importaba. El día que todo cambió comenzó de manera ordinaria. Estaba en mi oficina revisando propuestas de asociación cuando mi asistente, Camila, llamó a la puerta. Elena, tienes una visita en el vestíbulo. Dice que es tu hermana. Levanté la vista de mi computadora, confundida. Isabela está aquí. No dijo su nombre, dijo Camila con cuidado. ¿Quieres que la eche? Una parte de mí quería decir que sí, pero la curiosidad ganó. Hazla subir. Isabela se veía diferente de como la recordaba. Mayor, obviamente, pero también desgastada de una manera que la ropa cara no podía ocultar. Su bolso de diseñador y sus mechas perfectas hablaban de apariencias mantenidas, pero sus ojos estaban desesperados. Elena, dijo, con una voz demasiado alegre. Mira este lugar. No tenía idea de que tu empresa fuera tan impresionante. Me quedé detrás de mi escritorio, sin ofrecer un abrazo ni siquiera una sonrisa de bienvenida. ¿Qué quieres, Isabela? Su fachada se resquebrajó un poco. ¿Es esa forma de saludar a tu hermana? No te he visto en años. Por elección, le recordé. Vuestra elección. De todos vosotros. Tuvo la decencia de parecer incómoda. Hemos estado muy ocupados. Ya sabes cómo es con las obligaciones familiares y los compromisos sociales. No, dije rotundamente. De hecho, no lo sé. Nunca fui incluida en ninguna de esas obligaciones o compromisos. ¿Recuerdas? Isabela se movió inquieta y noté los sutiles signos de estrés financiero. El teléfono ligeramente anticuado. El bolso que era del estilo de la temporada pasada. La forma en que miraba mi oficina, calculando su valor. Las cosas han sido difíciles, admitió finalmente. David perdió su trabajo hace 6 meses. Estamos atrasados en la hipoteca. Pensé que tal vez podrías ayudar. Solo un préstamo. ¿En serio? La familia ayuda a la familia, ¿no? Casi me eché a reír. La familia ayuda a la familia. Eso es fascinante, Isabela. ¿Dónde estaba la familia cuando me gradué de la universidad? ¿Cuando conseguí mi primer trabajo de verdad? ¿Cuando me casé? ¿Dónde estaba la familia durante cualquier momento de mi vida? Eso era diferente, protestó débilmente. ¿Sabes lo que mamá y papá sentían sobre tus problemas sociales? Mis problemas sociales, repetí. ¿Te refieres a la torpeza que todos usaron como excusa para excluirme de cada evento familiar importante? La vergüenza que sentían teniéndome cerca.
La desesperación de Isabela superó su orgullo. Sé que no siempre fuimos justos contigo, pero te ha ido tan bien. Seguramente puedes prescindir de algo para ayudar a tu hermana. David y yo tenemos 2 hijos en los que pensar. He pensado en tus hijos exactamente lo mismo que tú pensaste en mí durante la última década, dije, es decir, nada en absoluto. Su rostro se endureció. ¿Has cambiado, Elena? El dinero te ha vuelto cruel. No, la corregí. El dinero me ha hecho visible, y eso es lo que no soportas. Se fue sin decir una palabra más, y volví a mi trabajo. Pero el encuentro me inquietó más de lo que quería admitir. La aparición de Isabela fue una grieta en la presa. Si ella sabía dónde trabajaba, el resto de ellos lo sabrían pronto. Tenía razón. 2 semanas después, Javier llamó a mi oficina. No contesté. Volvió a llamar al día siguiente y al día siguiente. Finalmente, apareció en el vestíbulo de Biosint, usando su encanto para convencer a la recepcionista de que me llamara. Dame 5 minutos, dijo cuando bajé a recibirlo, negándome a dejarlo entrar al edificio. Por favor, Elena. Estábamos en el moderno vestíbulo de cristal, rodeados de la evidencia visible de mi éxito. Y mi hermano finalmente me miró como si yo fuera alguien a quien valía la pena ver. Cometí errores, comenzó. Todos lo hicimos. La forma en que te tratamos estuvo mal. Continúa, dije fríamente. Se pasó una mano por el pelo, un gesto que recordaba de la infancia cuando se sentía incómodo. Papá está enfermo. Cáncer de páncreas. Etapa 4. Las facturas médicas los están aplastando. Su seguro apenas cubre nada. Y los tratamientos experimentales que necesita no están aprobados. Algo se retorció en mi pecho, pero mantuve mi voz nivelada. ¿Y pensaste en mí por qué? Porque trabajas en diagnóstico y sanidad, dijo. Porque tienes contactos. Porque eres familia. Y a pesar de todo, la familia debería estar ahí para los demás. Familia, dije en voz baja. ¿La familia que me excluyó de cada reunión, cada celebración, cada momento que importaba? ¿Esa familia? La mandíbula de Javier se tensó. Sé que te hicimos daño, pero esto es por papá. Se está muriendo, Elena. ¿De verdad quieres que muera sabiendo que su hija se negó a ayudar? Se ha pasado toda mi vida actuando como si yo fuera invisible, dije. Ahora simplemente estoy devolviendo la cortesía. Eres increíble, espetó Javier, su encanto evaporándose. Sabíamos que tenías problemas. Pero nunca pensé que fueras vengativa. No soy vengativa, respondí con calma. Simplemente os estoy tratando exactamente como vosotros me tratasteis a mí. ¿Qué se siente, Javier? ¿Qué se siente ser excluido, ser ignorado, que te digan que no vales el esfuerzo? Me miró fijamente durante un largo momento, luego negó con la cabeza. Espero que puedas vivir contigo misma. Se alejó y me quedé en el vestíbulo de mi empresa, rodeada de todo lo que había construido y sin sentir absolutamente nada. O me dije a mí misma que no sentía nada. La verdad era más complicada. Esa noche, le conté a Damián sobre ambas visitas. Estábamos en la cocina de nuestra nueva casa, una impresionante construcción moderna con vistas a Puget Sound. La casa era una declaración de intenciones, aunque no lo había planeado conscientemente de esa manera. Era una prueba visible de que la chica torpe que habían descartado se había convertido en alguien extraordinario. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Damián, siempre dejándome la decisión a mí. No lo sé, admití. Una parte de mí quiere ayudar. A pesar de todo, sigue siendo mi padre. Pero otra parte de mí piensa en todas las veces que me hicieron sentir inútil. Y quiero que sepan lo que se siente. Damián me acercó. No tienes que decidir esta noche. Pero elijas lo que elijas, te apoyo. Lo amaba por eso. Por nunca presionar, nunca juzgar, solo estar ahí. La decisión llegó 2 días después, cuando recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era una foto, y cuando la abrí, se me cortó la respiración. Era una captura de pantalla de una revista de negocios. La portada nos mostraba a Damián y a mí con el titular, La pareja de poder de la sanidad,
como Biosyn Diagnostics está revolucionando la detección del cáncer. El texto debajo de la imagen decía, vi esto en el kiosco. Supongo que ya no eres tan torpe. Me encantaría que volviéramos a conectar. Soy mamá. Algo frío se instaló en mi pecho. No cuando yo no era nadie. No cuando estaba luchando. No cuando los necesitaba. Ahora que salía en portadas de revistas, ahora querían volver a conectar. Siguieron 3 textos más durante la siguiente hora. Uno de Isabela felicitándome por el artículo. Uno de Javier sugiriendo que almorzáramos para discutir asuntos familiares. Uno de mi tía Patricia, afirmando que siempre supo que yo tenía potencial. Se los mostré a Natalia cuando vino esa noche. Los leyó, su expresión oscureciéndose con cada mensaje. Son increíbles, dijo, devolviéndome el teléfono. Déjame adivinar, ni una sola mención de los años que te excluyeron. Ni una, confirmé. ¿Qué vas a hacer? Lo pensé por un largo momento, mirando el agua. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura, hermoso e indiferente, como siempre lo es la naturaleza. Voy a mostrarles exactamente en quién me he convertido, dije finalmente, y me aseguraré de que entiendan qué sucedió sin ellos. Natalia sonrió. Esperaba que dijeras eso. El plan se formó lentamente durante la siguiente semana. Biosyn planeaba un anuncio importante sobre nuestro último avance en la detección temprana del cáncer. La tecnología podía identificar marcadores 18 meses antes que los estándares actuales, salvando potencialmente millones de vidas. Era el momento más importante en la historia de nuestra empresa, y la cobertura mediática sería extensa. Arreglé una entrevista con la publicación de negocios más grande de la región. Durante la entrevista, me preguntaron sobre mi inspiración y mi sistema de apoyo. Hablé de Damián, de Natalia, de los mentores y colegas que habían creído en mí. Hablé de construir el éxito a pesar de los obstáculos, de demostrar que los que dudaban estaban equivocados, de encontrar tu propia familia cuando la biológica te falla. La entrevistadora, una mujer aguda llamada Beatriz, captó el subtexto. Parece que enfrentó desafíos personales significativos en su camino. Así es, dije con cuidado. Crecí escuchando que era demasiado torpe, demasiado vergonzosa para ser incluida en eventos familiares. Fui sistemáticamente excluida de celebraciones y reuniones porque mi propia familia se avergonzaba de mí. Pero esa exclusión me enseñó algo valioso. Me enseñó que las personas que importan son las que eligen ver tu valor, no las que comparten tu ADN. Beatriz se inclinó hacia adelante, sintiendo una historia. Eso debe haber sido increíblemente doloroso. Lo fue, reconocí. Pero el dolor puede ser transformador. Cada vez que mi familia me excluía, me volvía más decidida a demostrar que valía la pena incluirme. Cada vez que me hacían sentir invisible, trabajaba más duro para volverme imposible de ignorar. En cierto modo, su rechazo fue el mayor regalo que pudieron haberme dado. Me obligó a construir una vida en mis propios términos, con personas que realmente me valoraban. El artículo se publicó la semana siguiente y fue todo lo que había esperado. El titular decía, de excluida a excepcional, como una mujer construyó un imperio de la salud después de ser rechazada por su propia familia. El artículo detallaba mi exclusión en la infancia, mi ascenso en la industria y mi filosofía sobre la familia elegida frente a la biológica. Era honesto, convincente e imposible de ignorar. El artículo fue sindicado a nivel nacional. En 3 días, mi historia estaba en todas partes. Los medios de comunicación la recogieron. Las redes sociales explotaron con discusiones sobre dinámicas familiares y relaciones tóxicas. Me convertí en una voz inesperada para las personas que habían sido rechazadas o desestimadas por sus propias familias. Y mi familia lo vio todo. Mi teléfono empezó a sonar sin parar. Mi madre llamó 6 veces en 1 hora. Isabela envió una docena de mensajes de texto, cada uno más frenético que el anterior. Javier dejó un mensaje de voz llamándome manipuladora y egoísta. La tía Patricia publicó en las redes sociales que el artículo estaba lleno de mentiras, aunque no pudo señalar una sola inexactitud. No respondí a ninguno de ellos. Estaba demasiado ocupada con solicitudes de entrevistas, invitaciones para dar charlas y mensajes de personas agradeciéndome por contar una historia que resonaba con sus propias experiencias.
Mi dolor personal se había convertido en algo más grande, algo que me conectaba con miles de personas que entendían lo que significaba ser excluido por las personas que se suponía debían amarte incondicionalmente. El reportaje de la revista llevó a más cobertura. Forbes publicó un artículo sobre mis estrategias de negocio. Fortune me incluyó en su lista de 40 menores de 40. Harvard Business Review publicó un caso de estudio sobre el rápido crecimiento y la penetración en el mercado de Biosint. A pesar de todo, los desesperados intentos de mi familia por contactarme continuaron. Querían explicar, disculparse, volver a conectar. Pero el momento en que lo hicieron reveló todo lo que necesitaba saber sobre sus motivaciones. La mañana en que aparecieron en mi casa, estaba tomando café en la terraza con Damián, revisando los planes finalizados para nuestra instalación de investigación ampliada. Era un sábado a finales de septiembre. El tipo de mañana de otoño perfecta que Seattle rara vez ofrecía. El aire era fresco, el cielo increíblemente azul, y yo era feliz. El timbre sonó a las 9 de la mañana. Revisé la cámara de seguridad en mi teléfono y sentí un nudo en el estómago. Mi madre, mi padre, Isabela y Javier estaban en mi puerta principal, mirando la casa con expresiones que no pude descifrar del todo desde el ángulo de la cámara. Realmente vinieron, le dije a Damián, mostrándole la pantalla. Dejó su taza de café. ¿Qué quieres hacer? Hablar con ellos, decidí. Pero en mis términos. Caminé por el largo camino de entrada en lugar de dejarlos entrar a la propiedad. La casa se alzaba detrás de mí, una declaración arquitectónica de vidrio y acero y éxito. Quería que la vieran. Quería que entendieran exactamente lo que se habían perdido mientras me excluían de sus vidas. Mi padre se veía terrible. Javier no había exagerado sobre el cáncer. Había perdido al menos 20 kilos. Su piel tenía un tinte grisáceo y se apoyaba pesadamente en un bastón. Mi madre también se veía mayor, desgastada por el estrés y probablemente por la culpa, aunque no me sentía particularmente generosa con sus emociones. Elena, comenzó mi madre, con la voz temblorosa. Necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar, dije con calma. Dejasteis claros vuestros sentimientos sobre mí hace años. Simplemente los he aceptado. Nos hiciste parecer monstruos en ese artículo, espetó Isabela, su desesperación de nuestra última reunión reemplazada por ira. ¿Sabes cuánta gente me ha enviado esa historia? ¿Cuántos antiguos amigos me han preguntado por qué te tratamos tan mal? Dije la verdad, respondí. Si la verdad os hace parecer monstruos, quizás deberíais examinar vuestro comportamiento en lugar de culparme por hablar de ello. Mi padre habló por primera vez, su voz débil. Me estoy muriendo, Elena. ¿Eso no significa nada para ti? Algo afilado se retorció en mi pecho, pero mantuve mi expresión neutral. Significa exactamente lo mismo que mi existencia significó para ti durante 28 años, es decir, muy poco. Seguimos siendo tu familia, insistió mi madre. No puedes simplemente fingir que no existimos. Aprendí a hacer eso de los expertos, dije. Vosotros fingisteis que no existía durante la mayor parte de mi vida. Simplemente estoy siguiendo vuestro ejemplo. Javier dio un paso adelante y vi cálculo en sus ojos. Siempre había sido el inteligente, el estratégico. ¿Qué se necesita para que ayudes a papá? Para que dejes de hablar con los medios sobre nosotros, para que simplemente dejes esto en paz. ¿Dinero? Sabemos que tienes mucho ahora. ¿Crees que esto es por dinero?, pregunté, genuinamente sorprendida por su estupidez. Todo es por dinero, dijo rotundamente. Tú lo tienes. Nosotros lo necesitamos. Y lo estás usando para castigarnos. Así que pon tu precio. ¿Qué se necesita para que ayudes a tu padre moribundo y dejes de destruir la reputación de nuestra familia? Miré a mi hermano, al hombre que se había quedado de brazos cruzados mientras me excluían de innumerables eventos, que se había reído cuando me llamaban torpe y vergonzosa, que nunca me había defendido. Y me di cuenta de algo crucial. Todavía no me veía como una persona. Solo era un obstáculo que superar, un recurso del que extraer, un problema que resolver. No hay precio, dije en voz baja. Porque todavía no entendéis lo que hicisteis mal. ¿Creéis que esto es por dinero, venganza o atención mediática? No lo es.
Se trata de 28 años en los que se me dijo que no valía la pena incluirme en mi propia familia. Se trata de aprender a ser invisible porque mi existencia os avergonzaba. Se trata de construir una vida sin vosotros porque dejasteis claro que no era deseada. Cometimos errores, dijo mi madre, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero estamos tratando de enmendarlos ahora. ¿No cuenta eso para algo? No, dije simplemente. No estáis tratando de enmendar nada. Estáis tratando de beneficiaros de mi éxito. Me ignorasteis cuando no era nadie, me excluisteis cuando estaba luchando y me rechazasteis cuando necesitaba una familia. Ahora que soy exitosa, visible e imposible de ignorar, de repente queréis una relación. Eso no es enmendar. Eso es oportunismo. Por favor, dijo mi padre, y la palabra salió como un susurro. No me queda mucho tiempo. Quiero arreglar las cosas antes de irme. Por un momento, casi vacilé. Era mi padre, después de todo, a pesar de todo. Pero luego recordé tener 15 años y escuchar a mi madre estar de acuerdo en que era demasiado vergonzosa para llevar a eventos familiares. Recordé tener 22 y enterarme de la fiesta de compromiso de Isabela a través de las redes sociales. Recordé cada cumpleaños que olvidaron, cada logro que ignoraron, cada momento en que me hicieron sentir que valía menos que nada. Tuviste toda mi vida para arreglar las cosas, dije. Elegiste no hacerlo. No puedes elegir de manera diferente ahora solo porque te conviene. Eres cruel, dijo Isabela, con la voz temblando. Vengativa y cruel. Siempre supimos que había algo mal contigo. Ahí está, dije suavemente. El verdadero sentimiento debajo de todas las disculpas y la desesperación. Todavía crees que hay algo mal conmigo. Todavía crees que yo soy el problema. Después de todo, no aprendisteis nada. Me di la vuelta para volver a la casa, pero la voz de mi madre me detuvo. El cáncer está en su páncreas, hígado y pulmones. Sin un tratamiento experimental, tiene 3 meses, quizás 4. Tú trabajas en diagnóstico. Tienes conexiones con todos los principales hospitales y centros de investigación del país. Podrías ayudarlo a entrar en un ensayo clínico, a acceder a tratamientos que no podemos pagar. Podría salvarle la vida. Me volví para mirarla. Podría, estuve de acuerdo. Tengo esas conexiones. Podría hacer algunas llamadas, mover algunos hilos, conseguir que entre en programas que le darían una oportunidad. Pero no voy a hacerlo. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los pájaros parecieron dejar de cantar. ¿Dejarías morir a tu padre?, exigió Javier, su rostro enrojecido de ira. ¿Por despecho? Por coherencia, corregí. Me excluisteis de vuestras vidas. Yo os estoy excluyendo de la mía. Me enseñasteis que la familia es condicional, que el amor tiene requisitos, que algunas personas valen la pena y otras no. Estuve en la categoría del no durante 28 años. Ahora las categorías se han invertido y no podéis soportarlo. El rostro de mi padre se derrumbó y envejeció una década en ese momento. Mi madre sollozaba abiertamente. Isabela me miraba con puro odio. Las manos de Javier se cerraron en puños. Le contaremos a todo el mundo lo que hiciste, amenazó Javier. Cómo te negaste a ayudar a tu padre moribundo. Cómo elegiste la venganza por encima de la familia. ¿Crees que tu reputación sobrevivirá a eso? Adelante, dije con calma. Contádselo a todo el mundo. Explicad por qué una hija que fue excluida de cada evento familiar, que fue llamada vergonzosa y torpe toda su vida, que no fue invitada a la fiesta de compromiso de su propia hermana, se negó a ayudar a las personas que la rechazaron. Estoy segura de que el público será muy comprensivo con vuestra versión. Los dejé de pie en mi puerta y volví a la casa. Mis manos temblaban cuando llegué a la terraza. Damián me envolvió en sus brazos y me dejé apoyar en él. Eso fue más difícil de lo que esperaba, admití. Hiciste lo correcto, dijo firmemente. No pueden tratarte como basura durante décadas y luego exigir tu ayuda en el momento en que les beneficia. Quería creerle. Quería sentirme justa y justificada. Pero una parte de mí se sentía vacía. Mi padre se estaba muriendo y yo tenía el poder de ayudarlo. ¿Realmente iba a dejarlo morir para demostrar un punto?
La respuesta me llegó esa noche cuando revisé mi teléfono y encontré un mensaje de un número que no reconocí. El mensaje contenía una sola captura de pantalla. Era un chat grupal de 6 meses antes del artículo de la revista, antes de que nadie supiera lo exitosa que me había vuelto. El mensaje era de Isabela a mi madre, con copia a Javier y varios primos que apenas conocía. Me encontré con alguien que conoce a Elena. Aparentemente, se casó con un tipo con una startup. Parece que están luchando por conseguir financiación. No se lo mencioné a nadie más. No tiene sentido asociar a la familia con otro de sus fracasos. La fecha mostraba que fue enviado solo 3 días antes de que Isabela apareciera en mi oficina pidiendo dinero. Mi teléfono vibró con otro mensaje del mismo número desconocido. Pensé que deberías ver lo que realmente piensan de ti. Soy Estefanía, la exesposa de Javier. Nos divorciamos el año pasado después de que descubrí que me engañó durante todo nuestro matrimonio. Tu familia es buena ocultando quiénes son realmente. No dejes que te engañen ahora. Me quedé mirando la captura de pantalla durante mucho tiempo. Incluso hace 6 meses, cuando pensaban que estaba luchando, no se acercaron a ayudar. Solo chismorreaban sobre mis fracasos y esperaban que nadie los asociara conmigo. Lo único que cambió fue mi éxito público. No sus sentimientos, no su arrepentimiento, solo su cálculo sobre lo que yo podía hacer por ellos. Le mostré los textos a Damián. Los leyó, su mandíbula tensándose de ira. Son incluso peores de lo que pensaba. No querían una relación conmigo, dije lentamente, las piezas encajando. Querían acceso a mi éxito. Vieron las portadas de las revistas y la atención de los medios, y vieron una oportunidad. El cáncer de mi padre solo les dio una excusa para acercarse. Entonces, ¿qué vas a hacer? Exactamente lo que me enseñaron a hacer, dije. ¿Excluirlos por completo? Durante la siguiente semana, los intentos de mi familia por contactarme se intensificaron. Llamaron a mi oficina repetidamente hasta que le pedí a mi asistente que bloqueara sus números. Enviaron correos electrónicos que iban directamente a una carpeta filtrada. Publicaron en las redes sociales sobre los lazos familiares y el perdón, intentos transparentes de presionarme a través de la opinión pública. Ignoré todo y me concentré en mi trabajo. Biosint estaba lanzando una nueva asociación con una red nacional de hospitales y solo el papeleo regulatorio consumía semanas de 60 horas. Estaba demasiado ocupada construyendo algo significativo como para malgastar energía en personas que habían dejado claras sus prioridades. Entonces mi madre hizo algo que no esperaba. Acudió a los medios. Estaba en una reunión cuando Natalia irrumpió en la sala de conferencias, con el teléfono en la mano. Tienes que ver esto. El artículo estaba en un medio de noticias local, con fotos de mis padres con aspecto devastado. El titular decía, madre local ruega a su hija que ayude a salvar a su padre moribundo. La historia me pintaba como una hija desalmada que había abandonado a su padre enfermo por una venganza mezquina, mientras que ellos eran solo una familia amorosa confundida por mi ira. Las citas de mi madre estaban magistralmente elaboradas. Sabemos que no fuimos padres perfectos, pero amábamos a Elena. Estamos devastados de que haya elegido apartarnos en el momento más difícil de nuestras vidas. Su padre se está muriendo y ella tiene los contactos para ayudarlo, pero se niega. No entendemos de dónde viene esta crueldad. No había mención de las exclusiones, los años de ser llamada vergonzosa, el rechazo sistemático que había soportado, solo una triste historia de una hija ingrata contra padres amorosos. Están tratando de manipular la opinión pública, dijo Natalia, furiosa por mí. Hacerte quedar como la villana para que te sientas presionada a ayudarlos. Leí el artículo de nuevo, notando cada omisión cuidadosa, cada elección estratégica de palabras. Mi madre siempre había sido buena para presentar la imagen correcta. Por eso mi exclusión había sido tan devastadora. Sabía exactamente cómo hacerse ver bien mientras me hacía invisible. Esto va a estallar, dije con calma. A la gente le encantan las historias sobre hijos ingratos y padres que sufren. ¿Vas a responder?, preguntó Damián. Lo pensé por un momento, luego negué con la cabeza. Todavía no. Dejemos que piensen que ganaron esta ronda. Efectivamente, la historia ganó tracción. En 2 días, estaba recibiendo correos de odio.
Las redes sociales explotaron con gente llamándome desalmada, cruel e ingrata. Varios contactos de negocios se comunicaron con mensajes preocupados sobre mi situación familiar. Alguien inició una petición exigiéndome que ayudara a mi padre, que obtuvo 15,000 firmas en 3 días. Mi familia apareció en un segmento de noticias local, mi madre llorando en cámara mientras mi padre parecía frágil y simpático a su lado. Solo queremos recuperar a nuestra hija, le dijo al entrevistador. No nos importa su dinero ni su éxito. Solo queremos una relación con ella y queremos su ayuda para salvar la vida de su padre. Es realmente mucho pedir. El entrevistador, claramente conmovido, se volvió hacia la cámara. Elena, si estás viendo esto, tu familia te ama y te necesita. Lo que sea que haya pasado en el pasado, ¿vale la pena perder a tu padre por ello? Vi el segmento 3 veces, analizando cada palabra, cada expresión, cada momento calculado de emoción. Eran buenos. Habían logrado darle la vuelta por completo a la narrativa, convirtiéndose en víctimas y a mí en una villana. El público se lo tragó. Tienes que responder, insistió Natalia. Esto se está saliendo de control. Tu reputación está siendo destruida. Todavía no, repetí. Confía en mí. La verdad era que me había preparado para esto. Conocía a mi familia lo suficientemente bien como para predecir que intentarían usar la opinión pública como arma. Así que había pasado la última semana contactando discretamente a personas que conocían la historia real. Estefanía, la exesposa de Javier, se alegró de proporcionar capturas de pantalla de chats grupales familiares que mostraban años de comentarios despectivos sobre mí. Una exvecina recordaba a mi madre diciéndole explícitamente que yo era demasiado torpe para llevar a las fiestas. Profesores de mi instituto recordaban que mis padres nunca asistieron a uno solo de mis eventos escolares, mientras se aseguraban de ser visibles en los de Javier e Isabela. Recopilé todo en un archivo completo y me puse en contacto con Beatriz, la periodista que había escrito el perfil original sobre mí. Tengo una historia de seguimiento para ti, le dije. Pero solo si estás dispuesta a ser exhaustiva y justa. Ella aceptó de inmediato. La exclusiva que le di incluía todo. El texto de Estefanía mostrando a mi familia burlándose de mis supuestos fracasos. Testimonios de personas que habían presenciado mi exclusión sistemática. Fotos de docenas de eventos familiares donde todos los miembros de la familia estaban presentes excepto yo, con marcas de tiempo que demostraban que no eran incidentes aislados, sino un patrón que abarcaba décadas. Beatriz trabajó rápido. En 4 días, había corroborado todo y realizado entrevistas adicionales con personas que habían conocido a mi familia. El artículo que publicó fue devastador en su minuciosidad. Toda la verdad, lo que realmente sucedió entre Elena y su familia, se publicó con documentación de respaldo que no podía ser disputada. Incluía el texto de Isabela burlándose de mis supuestas dificultades, testimonios de múltiples fuentes sobre mi exclusión sistemática y una cronología que mostraba que mi familia solo se había acercado después de que mi éxito se hiciera público. Pero la parte más dañina fue la entrevista con Estefanía. Ella no se contuvo. Son maestros manipuladores, le dijo a Beatriz. Estuve casada con Javier durante 8 años y vi cómo operaban. Elena era el chivo expiatorio de la familia. La culpaban por ser torpe, pero la verdad es que solo era tímida y usaron eso como excusa para excluirla. Querían una imagen perfecta y Elena no encajaba en esa imagen. Así que la borraron. Ahora que tiene éxito, quieren beneficiarse de sus logros mientras la siguen culpando por ser difícil. Es asqueroso. El artículo incluía una declaración mía, cuidadosamente redactada para ser fáctica en lugar de emocional. He pasado toda mi vida siendo excluida por mi familia biológica. No me invitaron a celebraciones. No reconocieron mis logros y dejaron claro que mi presencia los avergonzaba. Construí una vida exitosa a pesar de su rechazo, no gracias a su apoyo. Ahora quieren acceso a ese éxito. Y cuando me negué, intentaron manipular la opinión pública presentándose como padres amorosos y a mí como una hija cruel. La documentación habla por sí sola. La respuesta fue inmediata y abrumadora. La opinión pública que se había vuelto en mi contra se revirtió por completo. Las mismas personas que me habían llamado desalmada ahora llamaban a mi familia manipuladora y tóxica.
La petición que exigía que ayudara a mi padre fue reemplazada por grupos de apoyo para personas que habían sido chivos expiatorios de sus propias familias. La estrategia mediática de mi familia fracasó espectacularmente. Los medios de comunicación que habían cubierto con simpatía su historia ahora publicaban correcciones y seguimientos destacando su manipulación. Las redes sociales explotaron con personas compartiendo sus propias historias de exclusión y validación familiar. Me convertí en un símbolo para todos los que alguna vez habían sido rechazados por las personas que se suponía debían amarlos incondicionalmente. Mi madre intentó hacer control de daños, publicando una declaración en la que afirmaba que el artículo estaba sacado de contexto y que siempre me habían amado, pero la evidencia era demasiado sólida, el patrón demasiado claro. Nadie le creyó. Javier intentó un enfoque diferente, publicando un largo mensaje en las redes sociales sobre cómo las familias son complicadas y todos cometen errores. La sección de comentarios lo destrozó. La gente publicó capturas de pantalla de los mensajes de texto burlándose de mí, preguntando cómo eso constituía una familia que me amaba. Isabela permaneció en silencio, probablemente por consejo de David, que tenía suficiente sentido común para los negocios como para saber cuándo dejar de cavar. Mi padre no dijo nada públicamente, demasiado enfermo para participar en el circo mediático que su familia había creado. A través de todo esto, me concentré en mi trabajo. Biosint anunció un gran avance en nuestra tecnología de detección temprana, capaz de identificar marcadores de cáncer 20 meses antes que los estándares existentes. La FDA aceleró nuestro proceso de aprobación. Aseguramos asociaciones con 3 redes hospitalarias más. Nuestra valoración se duplicó. Aparecí en la revista Time como una de las empresarias de la salud más innovadoras menores de 40 años. El artículo mencionaba mi situación familiar en un solo párrafo, señalando cómo había tenido éxito a pesar de ser rechazada por mi familia biológica, y luego pasaba a discutir mis logros reales. Eso se sintió correcto. Mi familia no merecía ser el foco de mi historia. Solo eran un obstáculo que había superado. 6 semanas después de que aparecieran en mi casa, recibí un mensaje de texto de Javier. Papá está en cuidados paliativos. Le quedan días, tal vez una semana. Mamá quiere saber si vendrás a despedirte. Sin medios, sin drama, solo una oportunidad para hacer las paces. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Damián me encontró en la terraza sosteniendo mi teléfono con lágrimas corriendo por mi cara. Se está muriendo, dije. ¿De verdad se está muriendo? Esta es mi última oportunidad de verlo. ¿Quieres?, preguntó Damián suavemente. ¿Quería? Una parte de mí quería un cierre, quería escuchar a mi padre reconocer lo que había hecho, quería algún tipo de resolución a décadas de dolor. Pero otra parte de mí sabía que no debía. Mi padre no había cambiado. Solo se le estaba acabando el tiempo, y mi madre estaba haciendo un último intento de manipularme para que cumpliera. Si voy, lo verán como una debilidad, dije. Como una prueba de que todavía pueden controlarme si solo presionan los botones correctos. Pensarán que ganaron. Esto no se trata de ganar o perder, dijo Damián. Se trata de lo que necesitas para ti misma. Pensé en eso. ¿Qué necesitaba? Necesitaba demostrar que valía más de lo que nunca me dieron crédito. Y lo había hecho. Necesitaba construir una vida sin ellos. Y también lo había hecho. Necesitaba mostrarles que su rechazo tenía consecuencias, que no podían tratar a alguien terriblemente durante décadas y luego exigir una reconciliación en sus términos. Lo que no necesitaba era su aprobación, su disculpa o su reconocimiento. Había pasado demasiados años anhelando esas cosas, y no me habían dado más que dolor. Lo que sea que mi padre quisiera decirme ahora, era 30 años demasiado tarde. Le respondí con una sola frase. Hice las paces con vuestra ausencia hace años. Deberíais intentar hacer lo mismo con la mía. Javier respondió con una serie de mensajes furiosos llamándome desalmada y cruel, demostrando que nada había cambiado realmente. Mi madre envió un mensaje de voz que borré sin escucharlo. Isabela publicó algo en las redes sociales sobre el perdón que no me molesté en leer. Bloqueé todos sus números y le pedí a mi abogado que redactara una carta de cese y desistimiento prohibiéndoles usar mi nombre o historia en cualquier capacidad mediática. Luego volví al trabajo. Mi padre murió 12 días después.
Me enteré a través de una notificación en las redes sociales donde mi madre había publicado un largo homenaje sobre la familia y la pérdida y el dolor de estar distanciada de un hijo. Los comentarios fueron en su mayoría de apoyo, de personas que no conocían la historia completa o eligieron creer la versión en la que eran víctimas. Me sentí triste cuando vi la publicación, pero no el dolor aplastante que había esperado. Había estado ausente de mi vida durante tanto tiempo que su muerte solo hizo que esa ausencia fuera permanente. En cierto modo, fue un alivio. No más oportunidades de reconciliación significaban no más esperanzas de que finalmente vieran mi valor. No asistí al funeral. Envié flores con una tarjeta que solo decía adiós. Escuché más tarde que mi madre lloró cuando las vio, pero no sé si esas lágrimas eran de dolor genuino o emoción actuada para los miembros de la familia reunidos. 3 meses después de la muerte de mi padre, Isabela lo intentó una vez más. Apareció en mi oficina sin previo aviso, luciendo significativamente peor que en su visita anterior. Su ropa era más barata, su cabello menos cuidado, y había una desesperación en ella que hizo que mi asistente, Camila, se sintiera lo suficientemente incómoda como para llamar a seguridad antes de que Isabela llegara al ascensor. Bajé yo misma al vestíbulo, queriendo manejar esto directamente. Isabela estaba de pie cerca de la recepción, con las manos aferradas a un sobre, sus ojos rojos de llorar. No estoy aquí para pedir dinero, dijo de inmediato. Solo necesito que leas esto. Me tendió el sobre. No lo tomé. David me dejó, continuó, su voz quebrándose. Se llevó a los niños y solicitó el divorcio. Perdí la casa. Estoy viviendo con la tía Patricia y me hace sentir como un caso de caridad todos los días. Javier no me devuelve las llamadas porque no tengo nada que ofrecerle. Mamá me culpa por cómo resultó la cobertura de los medios. Dice que debería haberme callado sobre ti desde el principio. Escuché sin expresión, esperando la verdadera razón por la que había venido. Sé que lo que te hicimos estuvo mal, dijo Isabela, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo entiendo ahora. Vivir con Patricia, ser tratada como una carga, ser excluida de las conversaciones porque ya no tengo dinero ni estatus. Finalmente entiendo por lo que te hicimos pasar toda tu vida. Lo entiendes porque te está pasando a ti, dije. No porque tengas empatía o remordimiento genuino. Lo entiendes porque ahora tú eres la excluida y no te gusta cómo se siente. Ella se estremeció pero no lo negó. La carta es de papá, dijo en voz baja. La escribió 2 días antes de morir. Quería que la tuvieras. Todavía no tomé el sobre. ¿Qué dice? No lo sé. La selló y me hizo prometer que te la daría. Por favor, Elena, pienses lo que pienses de mí, lo que sea que merezca, él está muerto. Solo lee sus últimas palabras. Miré el sobre durante un largo momento. Cada instinto me decía que era otra manipulación, otro intento de hacerme sentir culpable por establecer límites, pero la curiosidad ganó. Tomé el sobre. Gracias por entregarlo. Ya puedes irte. Isabela parecía que quería decir más, pero mi expresión la detuvo. Salió del vestíbulo, con los hombros encorvados, luciendo pequeña y derrotada. Esperé hasta estar de vuelta en mi oficina para abrir la carta. Damián se sentó a mi lado, listo para brindar apoyo si era necesario. La letra era temblorosa pero legible. La firma de mi padre, empeorada por la enfermedad. Elena, comenzaba. No espero perdón y no escribo esto para pedirlo. Me estoy muriendo y necesito ser honesto sobre lo que dejo atrás. Tenías razón en todo. Te excluimos sistemáticamente. Te hicimos sentir inútil. Te tratamos como una vergüenza en lugar de una hija. Podría poner excusas sobre cómo pensábamos que te estábamos protegiendo de situaciones sociales que te incomodaban. Pero la verdad es más simple y más fea. No encajabas en la imagen de familia que queríamos presentar al mundo. Así que te borramos de esa imagen. Fue cruel e imperdonable. Y pasé mis últimos meses dándome cuenta de cuánto daño hicimos. Construiste algo extraordinario sin nosotros. Te convertiste en alguien excepcional a pesar de que intentamos activamente frenarte. Estoy orgulloso de ti, aunque no tengo derecho a estarlo. Lo siento, aunque esas palabras no significan nada ahora. Espero que tengas una buena vida, Elena.
Te la mereces más que cualquiera de nosotros. Tu padre. Leí la carta 3 veces, buscando la manipulación, el chantaje emocional, la demanda oculta. Pero era justo lo que parecía ser, una disculpa que llegó demasiado tarde para cambiar nada. ¿Cómo te sientes?, preguntó Damián. Vacía, admití. Finalmente reconoció lo que hizo. Pero no deshace el daño. No me devuelve mi infancia ni los años que pasé pensando que algo andaba mal conmigo. Son solo palabras en un papel de un hombre muerto. ¿Te arrepientes de no haberlo visto antes de morir? Lo pensé cuidadosamente. No, dije finalmente. Si hubiera ido a verlo, podría haberse disculpado en persona y yo podría haberlo perdonado en el momento, pero el perdón no habría sido genuino. Habría sido coaccionado por su muerte y mi culpa. De esta manera, sé que mantuve mis límites. Sé que no cedí a la manipulación. Y tengo su disculpa por escrito, reconocida sin que yo tuviera que participar en la escena que querían crear. Puse la carta en el cajón de mi escritorio y nunca más la miré. Estaba hecho. Todo el feo capítulo de mi relación con mi familia biológica finalmente estaba cerrado. Los siguientes 6 meses trajeron cambios que no había anticipado. Mi historia continuó resonando con la gente, pero ahora había evolucionado más allá de la exclusión familiar. Comencé a recibir invitaciones para dar charlas de organizaciones que trabajaban con jóvenes que luchaban contra el rechazo familiar. Rechacé la mayoría de ellas, no queriendo convertirme en una víctima profesional, pero acepté algunas que se sentían significativas. Una charla en particular cambió mi perspectiva. Fue en un centro comunitario en Seattle que trabajaba con adolescentes que habían sido rechazados por sus familias por diversas razones. Hablé durante 20 minutos sobre mi experiencia, centrándome no en el dolor, sino en cómo había construido una vida a pesar del rechazo. Después, una chica de 17 años se me acercó. Su nombre era Zoe, y su familia la había echado 6 meses antes. Tu historia me salvó la vida, me dijo, con la voz temblando. Estaba planeando suicidarme porque pensaba que si mi propia familia no me quería, no valía nada. Pero luego leí sobre ti y me di cuenta de que su rechazo no define mi valor. Ahora estoy trabajando en 2 empleos, ahorrando dinero, planeando ir a la universidad. Estoy construyendo mi propia vida, como hiciste tú. Pasé 2 horas hablando con Zoe y otros adolescentes en el centro. Sus historias eran desgarradoras, su resiliencia inspiradora, y su gratitud por mi disposición a hacer pública mi propia experiencia fue humilde. Salí de ese centro con una nueva comprensión de lo que mi historia podía significar para otros. No quería convertirme en una inspiración profesional, pero sí quería usar mi plataforma para algo más allá de mi propia vindicación. Así que, discretamente, comencé a financiar becas para jóvenes que habían sido rechazados por sus familias. No a través de una gran fundación pública que obtendría atención mediática, solo un fondo privado que ayudaba a chicos como Zoe a pagar la universidad, la formación profesional o los costos iniciales de sus propios negocios. Biosint continuó creciendo. Salimos a bolsa 18 meses después de la muerte de mi padre, y la oferta pública inicial fue aún más exitosa de lo proyectado. Me convertí en lo que las revistas financieras llamaban una millonaria hecha a sí misma. Aunque odiaba la frase, nada sobre el éxito es realmente hecho a sí mismo. Tenía a Damián, a Natalia, a mentores, colegas, empleados que creían en nuestra misión. Lo que había hecho era una familia elegida. Personas que me valoraban por quién era en lugar de por lo que podía hacer por ellos. Mi familia biológica se desvaneció en el fondo de mi vida. Escuchaba actualizaciones ocasionales a través de conocidos comunes. El negocio de consultoría de Javier estaba luchando. Isabela trabajaba en una tienda y vivía con nuestra madre, que había vendido la casa familiar para pagar deudas. Nunca me contactaron directamente de nuevo, quizás finalmente entendiendo que hablaba en serio sobre los límites. Luego, 2 años después de la muerte de mi padre, sucedió algo inesperado. Recibí un paquete en mi oficina sin remitente. Dentro había un diario, viejo y gastado, con la letra de mi padre en cada página. Una nota encima, escrita con la letra de mi madre, decía simplemente, él quería que tuvieras esto. Sin condiciones. Casi lo tiro sin leerlo. Pero esa misma curiosidad que me hizo abrir su carta me hizo hojear el diario. Resultó ser un diario que había llevado durante el último año de su vida,
comenzando aproximadamente en la época en que aparecí por primera vez en las revistas de negocios. Lo leí en el transcurso de una semana, unas pocas páginas a la vez cuando podía manejarlo emocionalmente. Fue extraño leer los pensamientos privados de mi padre, ver la lenta evolución de su comprensión sobre lo que me había hecho. Las primeras entradas eran defensivas, llenas de justificaciones sobre por qué me habían excluido. Ella siempre estaba tan incómoda en situaciones sociales. Pensábamos que la estábamos ayudando a evitar la vergüenza. Pero a medida que avanzaban las entradas y su cáncer progresaba, el tono cambió. Escribió sobre verme en la televisión durante una entrevista, verme hablar con confianza sobre la innovación en la atención médica, y darse cuenta de que en realidad no era torpe en absoluto. Simplemente había sido aplastada por años de que me dijeran que no era lo suficientemente buena. Escribió sobre leer el artículo donde discutía ser excluida, y finalmente comprender cuán sistemática y cruel había sido esa exclusión. Una entrada fechada un mes antes de morir me golpeó particularmente fuerte. Vi a Elena hablar en una conferencia hoy. Compré una entrada con un nombre falso y me senté en la parte de atrás donde ella no me vería. Estuvo brillante, segura, elocuente, dominando la sala de una manera que hacía que todos escucharan. Esta no era una mujer que fuera naturalmente torpe o incómoda. Esta era una mujer que rompimos y que se reconstruyó a sí misma sin nosotros. Soy responsable de esa ruptura y moriré sabiendo que destruí mi relación con mi hija por la razón más estúpida imaginable. Queríamos presentar una imagen familiar perfecta, así que excluimos a la única persona que era genuinamente buena. Isabela es manipuladora y egoísta. Javier es ambicioso hasta el punto de la crueldad. Pero Elena siempre fue amable, siempre genuina, siempre tratando de conectar, y la castigamos por ello. No merezco perdón, pero quiero que sepa que finalmente veo la verdad. Lloré cuando leí esa entrada. No porque cambiara nada, sino porque confirmaba lo que siempre había sospechado. Nunca había habido nada malo conmigo. La torpeza que usaron como excusa era solo una timidez natural que se habría resuelto con apoyo y aceptación. En cambio, la habían usado como arma en mi contra, la habían usado para justificar su exclusión y habían creado una profecía autocumplida en la que me sentía incómoda en situaciones sociales porque constantemente me decían que me sentía incómoda en situaciones sociales. El diario me dio algo que no esperaba. No un cierre exactamente, sino una conclusión. Había pasado años preguntándome si estaba siendo demasiado dura, demasiado implacable, demasiado dispuesta a quemar puentes. El diario confirmó que mi evaluación había sido correcta. Mi propio padre admitió que mi exclusión se basaba en la gestión de la imagen en lugar de cualquier preocupación genuina por mi bienestar. Guardé el diario, pero no compartí su contenido con nadie excepto con Damián. Era privado, una conversación final y honesta entre un padre que se dio cuenta demasiado tarde de lo que había hecho y una hija que ya no necesitaba su reconocimiento para conocer su propio valor. La vida siguió adelante. Damián y yo celebramos nuestro 10º aniversario de bodas con una cena tranquila en casa, solo nosotros dos y la vida que habíamos construido juntos. Biosint se expandió internacionalmente, abriendo centros de investigación en 3 países y ayudando a millones de personas a acceder a la detección temprana del cáncer. Contraté a docenas de empleados que compartían nuestra misión, creando no solo empleos, sino una cultura laboral donde las personas se sentían valoradas e incluidas. Vi a mi madre una vez más, completamente por accidente. Estaba almorzando con Natalia en un restaurante cuando la vi sentada sola en una mesa de la esquina. Estaba leyendo un libro y por un momento pareció pequeña, vieja y sola. Ella me vio en el mismo instante. Nuestras miradas se cruzaron a través del restaurante y algo pasó entre nosotras. No perdón, no reconciliación, solo reconocimiento. Ella asintió levemente. Yo asentí de vuelta. Luego volví a mi conversación con Natalia y ella volvió a su libro. Eso fue suficiente. Ambas habíamos seguido adelante con nuestras vidas en diferentes direcciones, con diferentes niveles de éxito y felicidad. No quedaba nada por decir. La verdadera victoria no provino del sufrimiento o el reconocimiento de mi familia, sino de lo que construí a pesar de ellos. Biosint marcó una diferencia genuina en el mundo. El fondo de becas ayudó a 43 jóvenes a seguir una educación y carreras que no habrían podido permitirse de otra manera. Tenía un matrimonio construido sobre el amor y el respeto genuinos en lugar de la obligación o la apariencia.
Tenía amigos que me eligieron por quien era, no por lo que podía proporcionar. Mi familia biológica enfrentó las consecuencias de sus elecciones de maneras que se sentían casi poéticas. El negocio de Javier fracasó por completo. Su reputación en ruinas después de que se corriera la voz sobre cómo me había tratado. La comunidad empresarial podía perdonar muchas cosas, pero la crueldad pública hacia los miembros de la familia ponía nerviosa a la gente sobre asociaciones y tratos. El divorcio de Isabela la dejó financieramente devastada y socialmente aislada, ya no capaz de mantener la imagen perfecta que había valorado por encima de las relaciones genuinas. Mi madre vivía sola en un pequeño apartamento, su familia perfecta fracturada sin posibilidad de reparación, aprendiendo demasiado tarde que las apariencias importan menos que las conexiones auténticas. No celebré sus dificultades, pero tampoco las lamenté. Eran consecuencias naturales de priorizar la imagen sobre la sustancia, la manipulación sobre la honestidad, la exclusión sobre la inclusión. Habían construido sus vidas sobre una base de valores superficiales. Y cuando se puso a prueba, esa base se derrumbó. En cuanto a mí, estaba de pie en la instalación de investigación que habíamos abierto en Vancouver, viendo a nuestro equipo celebrar otro avance en la tecnología de diagnóstico. Acabábamos de identificar un método para detectar el cáncer de páncreas 19 meses antes que los estándares actuales. El mismo cáncer que mató a mi padre ahora sería detectado lo suficientemente temprano como para salvar miles de vidas. Había ironía en eso, aunque traté de no pensar mucho en ello. Mi trabajo salvaría a personas con la misma enfermedad que mató a mi padre. Pero había elegido no usar mis conexiones para salvarlo a él específicamente. Algunas personas lo llamarían cruel. Yo lo llamaba coherente. Se había pasado toda mi vida enseñándome que la familia era condicional, que el amor tenía requisitos, que algunas personas valían la pena ayudar y otras no. Simplemente le había aplicado su propia filosofía. Damián apareció a mi lado, deslizando su brazo alrededor de mi cintura. ¿En qué estás pensando? En lo extraño que es, dije lentamente, que lo peor que me pasó resultó ser lo mejor. Si mi familia me hubiera incluido, apoyado, valorado, podría haberme conformado con una vida ordinaria. Quizás nunca me habría esforzado por construir algo extraordinario. Su rechazo me obligó a demostrar mi valía de maneras que de otro modo no habría intentado. Entonces, ¿estás agradecida de que te excluyeran?, preguntó Damián, con un toque de humor en su voz. No agradecida, corregí. Pero reconozco que su crueldad se convirtió en mi catalizador. Cada vez que me decían que no era lo suficientemente buena, trabajaba más duro para demostrarles que estaban equivocados. Cada vez que me excluían, construía conexiones más fuertes en otros lugares. Intentaron disminuirme, y en cambio, me forjaron en algo que nunca esperaron. Miré alrededor de la instalación, la tecnología que salvaría vidas, el equipo de personas brillantes que habían elegido trabajar conmigo, la vida que había construido desde la nada más que determinación y despecho. Querían que desapareciera, dije en voz baja. En lugar de eso, me volví imposible de ignorar. Y esa, al final, es la mejor venganza de todas.